Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio seriéfilo de confianza. ¿Cómo están todos hoy? Espero que con muchísimas ganas de descubrir nuevos mundos, nuevas historias y, sobre todo, nuevas adicciones televisivas. Hoy, prepárense porque vamos a hacer un viaje al corazón de la ficción turca, un género que no deja de conquistarnos con sus dramas intensos, sus romances apasionados y sus personajes que se quedan grabados en el alma. Si son de los que les encanta dejarse llevar por una buena trama, los giros inesperados y las emociones a flor de piel, entonces este vídeo es para ustedes. Les prometo que al terminar, tendrán una lista de series imperdibles para el 2025 que los mantendrán pegados a la pantalla. Así que, acomódense, busquen sus snacks favoritos y prepárense para este maratón de recomendaciones. Y antes de que se me olvide, si es la primera vez que nos visitan o si aún no le han dado al botoncito de suscribirse, les invito a que se unan a nuestra comunidad. Aquí encontrarán contenido fresco y apasionante sobre todo lo que amamos del cine y la televisión, así que, ¿qué esperan? ¡Vamos allá! Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en las 11 series turcas que, según nuestras predicciones y los rumores que circulan por las redes, serán las grandes protagonistas del 2025. Y ojo, no estamos hablando de cualquier serie, son producciones que prometen revolucionar la pantalla chica con tramas originales, actuaciones estelares y una factura técnica impecable. Empezamos con una que ya está generando mucha expectación, y se llama Sombras del Bósforo. Esta serie, ambientada en el Estambul actual, nos cuenta la historia de una joven abogada que regresa a su ciudad natal después de años fuera, solo para descubrir que su familia está involucrada en una oscura trama de corrupción y poder. Los trailers ya nos han mostrado imágenes impactantes y una atmósfera de misterio que nos tiene enganchados desde ya. La protagonista, una actriz relativamente nueva pero con una fuerza interpretativa impresionante, promete llevarnos por un viaje emocional complejo, mientras lucha por descubrir la verdad y proteger a sus seres queridos. Los rumores hablan de una producción muy cuidada, con localizaciones impresionantes y una banda sonora que acompañará perfectamente la tensión de cada capítulo. Si les gustan los thrillers legales con un toque de drama familiar, esta es una serie que no se pueden perder. Continuamos nuestro recorrido con una propuesta completamente diferente, El Jardín de las Rosas Olvidadas. Esta serie nos traslada a un pequeño pueblo en la costa turca, donde una joven maestra llega para hacerse cargo de la escuela local. Sin embargo, pronto descubre que el pueblo está guardando un secreto muy bien escondido, una historia de amor prohibido y una tragedia que marcó a varias generaciones. El Jardín de las Rosas Olvidadas promete ser una joya televisiva, con una fotografía exquisita, unos paisajes de ensueño y una narrativa que teje misterio y romance a partes iguales. La química entre los protagonistas, dos actores con una trayectoria sólida, es palpable en cada escena, y la trama, aunque pueda parecer sencilla a primera vista, se va complicando a medida que avanza, manteniendo al espectador al borde del asiento. Si les apetece una historia con tintes melancólicos, personajes entrañables y un toque de magia, esta es la serie ideal. Además, se dice que la banda sonora es una maravilla que te transporta directamente al corazón de Turquía. Ahora, subimos un poco el ritmo con Días de Fuego, una serie de acción trepidante que nos presenta a un grupo de agentes especiales encargados de luchar contra el crimen organizado. Esta no es la típica serie de policías, aquí veremos persecuciones espectaculares, tiroteos muy bien coreografiados y una trama que nos llevará por los bajos fondos de Estambul y otras ciudades turcas. La serie cuenta con un reparto de lujo, con actores que dominan a la perfección las escenas de acción, y un guión lleno de adrenalina y giros inesperados. Si son fans de las series con ritmo vertiginoso, donde cada episodio es una auténtica montaña rusa de emociones, Días de Fuego es una apuesta segura. Los productores han prometido que cada temporada será más intensa que la anterior, así que, prepárense para disfrutar de un espectáculo visual impresionante y una historia que los mantendrá enganchados desde el primer minuto. Pero no todo es acción y misterio, también tenemos historias de amor que nos harán suspirar. Por eso, les presento El Eco del Corazón, una serie romántica que nos cuenta la historia de dos personas que se conocen en circunstancias muy particulares, y que a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Esta serie nos muestra el lado más dulce y vulnerable del amor, con escenas conmovedoras, diálogos que llegan al alma y personajes que nos robarán el corazón. La trama, aunque pueda parecer sencilla, está llena de matices y subtramas que exploran la complejidad de las relaciones humanas. Además, la ambientación es preciosa, con escenarios que parecen sacados de un cuento de hadas.
Si son de los que se emocionan con las historias de amor verdadero, El eco del corazón será su serie favorita. Y prepárense para derramar alguna que otra lágrima, porque esta serie promete tocarles la fibra sensible. Cambiando completamente de género, tenemos El juego de las máscaras, una serie de drama psicológico que nos sumerge en la mente de un grupo de personajes que lidian con sus propios demonios internos. Esta serie es una apuesta arriesgada, pero muy interesante, que explora temas como la identidad, la salud mental y las relaciones tóxicas. Los actores están magníficos en sus interpretaciones, transmitiendo la complejidad de sus personajes con una naturalidad impresionante. La trama está llena de simbolismos y metáforas, lo que hace que cada episodio sea un reto para el espectador. Si les gustan las series que invitan a la reflexión y que no tienen miedo de abordar temas delicados, El juego de las máscaras es una propuesta que no pueden pasar por alto. Es una serie que no los dejará indiferentes, y que seguro dará mucho de qué hablar. Ahora, volvemos al terreno del romance, pero con un toque de comedia, con Amor en la ciudad de las especias. Esta serie nos cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus personalidades opuestas, terminan enamorándose. La serie tiene un ritmo ágil, con diálogos ingeniosos y situaciones muy divertidas que nos harán reír a carcajadas. Los actores tienen una química increíble, lo que hace que cada escena sea una delicia para el espectador. Además, la ambientación en Estambul, con sus mercados llenos de color y sus calles laberínticas, es un personaje más de la serie. Si buscan una serie ligera, divertida y con un toque de romance, Amor en la ciudad de las especias es una opción perfecta. Es una serie para desconectar, relajarse y disfrutar de una historia de amor sin complicaciones. Continuamos nuestro recorrido con El secreto del sultán, una serie de época que nos transporta al corazón del Imperio Otomano. Esta producción de gran presupuesto nos cuenta la historia de un joven príncipe que se ve envuelto en una lucha de poder tras la muerte de su padre, el sultán. La serie está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones y batallas épicas. Los escenarios y el vestuario son impresionantes, recreando a la perfección la opulencia y el misterio de la época. Los actores, con una gran preparación histórica, nos hacen creer que realmente estamos en el siglo XVI. Si les gustan las series de época con tramas complejas, personajes carismáticos y una producción espectacular, El secreto del sultán es una serie que los dejará con la boca abierta. Es una lección de historia contada de una manera muy entretenida. Y ahora, una serie que promete ser un éxito entre los más jóvenes, El latido de la calle. Esta serie musical nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que sueñan con triunfar en la música. La serie está llena de canciones pegadizas, coreografías espectaculares y una trama que explora los sueños y las frustraciones de la juventud. Los actores, que además son cantantes y bailarines, tienen un talento impresionante, lo que hace que cada número musical sea un auténtico espectáculo. Si les gustan las series musicales con un toque de drama juvenil, El latido de la calle es una propuesta refrescante y muy entretenida. Es una serie que los hará vibrar, cantar y bailar desde sus casas. Cambiamos completamente de tercio con El eco de la tormenta, una serie que combina elementos de thriller y ciencia ficción. Esta serie nos presenta un futuro distópico donde la tecnología ha alcanzado un nivel de desarrollo que plantea interrogantes éticos y morales. La trama está llena de misterios y giros inesperados que mantendrán al espectador pegado a la pantalla. Los efectos visuales son impresionantes, creando una atmósfera inquietante y opresiva. Si les gustan las series de ciencia ficción con tramas inteligentes y personajes complejos, El eco de la tormenta es una propuesta que no pueden dejar pasar. Es una serie que los hará reflexionar sobre el futuro de la humanidad y los peligros de la tecnología. En el penúltimo puesto, tenemos La heredera de las sombras, una serie de drama y misterio que nos cuenta la historia de una joven que descubre que es la heredera de un oscuro linaje familiar. La serie está llena de secretos, conspiraciones y personajes enigmáticos que nos mantendrán en vilo hasta el último episodio. La protagonista, una actriz muy joven pero con un gran talento, nos lleva de la mano por un viaje lleno de incertidumbre y revelaciones sorprendentes. Si les gustan las series con tramas enrevesadas, donde nada es lo que parece, La heredera de las sombras es una apuesta segura. Es una serie que los hará dudar de todo y de todos. Y por último, pero no menos importante, tenemos El viaje de las almas, una serie de fantasía que nos transporta a un mundo mágico lleno de criaturas increíbles y paisajes de ensueño. Esta serie es una producción de gran presupuesto que cuenta con efectos especiales impresionantes y un guión lleno de aventuras y emoción.
Los actores están magníficos en sus interpretaciones, dando vida a personajes inolvidables. Si les gustan las series de fantasía con mundos épicos y batallas espectaculares, El viaje de las almas es una propuesta que los dejará sin aliento. Es una serie que despertará su imaginación y los llevará a lugares que nunca imaginaron. Y así, hemos llegado al final de nuestra lista de las 11 series turcas que no se pueden perder en el 2025. Espero que esta selección les haya gustado y que les haya dado muchas ideas para sus próximas maratones seriéfilos. Hemos recorrido una gran variedad de géneros, desde el drama y el romance, hasta la acción, la fantasía y la ciencia ficción, así que estoy seguro de que encontrarán alguna serie que se adapte a sus gustos y preferencias. Recuerden que la televisión turca está viviendo un momento de oro, con producciones de altísima calidad que no tienen nada que envidiar a las series de otros países. Así que, si aún no han dado una oportunidad a este género, les invito a que lo hagan, porque estoy seguro de que se van a sorprender muy gratamente. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo útil para encontrar sus próximas series favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes de estas series que les he recomendado. ¿Cuál les ha llamado más la atención? ¿Hay alguna que ya están deseando ver? Déjenme sus comentarios abajo, porque me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, si tienen alguna otra serie turca que les guste y que no haya mencionado en este vídeo, no duden en compartirla con nosotros, porque siempre estamos buscando nuevas recomendaciones. Y antes de despedirnos, no olviden que su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo. Así que, si les ha gustado este vídeo, les invito a que le den al botón de me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido fresco y apasionante sobre todo lo que amamos del cine y la televisión. Únanse a nuestra comunidad seriéfila. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.